Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Sara García, soy su host y acabo de regresar de uno de los viajes más hermosos de mi vida. Estuvimos en París, en la India, en Mumbai y en Egipto, en el Cairo. Teníamos una boda en la India de uno de los mejores amigos de mi novio y una de las parejas más cercanas a nosotros de Nueva York. Así que era una boda extremadamente especial, pero decidimos hacer todo un viaje alrededor. Era Thanksgiving de acá. Y yo decidí que iba a tomarme unas verdaderas vacaciones en esta ocasión. Tomó, la verdad, siendo súper honesto, un montón de organización y un montón de logística poder de verdad tomarme unas vacaciones. Pero aproveché, hice un detox de redes sociales al mismo tiempo. Entonces, a principios del año, en mi planificación estratégica, me prometí hacer 2 breaks de redes sociales. Llegó noviembre y todavía no hacía ninguno, así que lo agendé, uno para noviembre, otro para diciembre, y decidí qué mejor momento que cuando vamos a estar tan lejos y en otro mundo, literalmente, en otros mundos con este viaje. Durante estos 9 días no consumí ningún tipo de contenido en ninguna red social y no creé ningún tipo de contenido en ninguna red social. Entonces no estaba ni entrando nada de contenido, ni saliendo nada de contenido. Casi no llevé mi celular a ningún lado, casi no tengo fotos de nada. Lo que sí llevé fue la cámara de fotos. Así que sí tengo un montón de fotos, pero en el celular no tengo nada. Interrumpí todos mis pilotos automáticos de la cantidad de horas que paso consumiendo contenido y la cantidad de horas que paso creando contenido. Han pasado ya tantos años desde que yo empecé mi empresa digital, 2016-2017, que la creación de contenido ya es solo un piloto automático en el día a día. Así que fue un experimento súper interesante. La verdad tenía mucha curiosidad de ver si me iba a costar, de qué tan difícil iba a ser, de cómo se iba a sentir mi cabeza, de si iba a ser un alivio o si me iba a dar ansiedad o si iba a extrañarlo muchísimo o si iba a tener muchísimo FOMO de lo que estaba pasando en redes sociales. Aparte de eso, no abrí la computadora y no tuve ni una sola reunión o actividad laboral. Así que fue un experimento bien extremo dentro de mi día a día y cómo han sido mis últimos años. Fue hermoso que el equipo pudo sostener todo. Yo mandé solo un par de mensajes con respecto a la planificación estratégica, que es lo que está por empezar. Pero aparte de eso, todo el resto de las cosas se siguieron moviendo y sosteniendo sin mí. Y eso fue una graduación súper importante y especial de micromanagement y también de saber que puedo tomarme este tipo de vacaciones y desconectarme de las actividades del día a día. El experimento para mí era saber qué iba a pasar con mi cabeza, qué iba a pasar con mi creatividad. Tenía una intención muy enfocada, la verdad, con este tiempo y era inspirarme para mi 2025. Estamos por empezar la planificación estratégica 2025, un programa avanzado y nuevo que nunca hemos hecho de esta manera. Las aplicaciones están por cerrar y les voy a dejar el link aquí abajo si es que están escuchando esto todavía a tiempo. Es un programa avanzado para planificar el año y yo quería, antes de empezar a dar ese programa, tener y activar mi inspiración y mi creatividad con respecto al siguiente año. Y entonces quería hacer un quiebre en mis pilotos automáticos intelectuales y creativos y mentales y de mi cuerpo y del estrés y del output, porque he estado creando y teniendo un output tan alto este año. Hemos creado tantas campañas, he grabado más clases que nunca en mi vida y hemos sostenido más clientes que nunca en la vida y quería recargar las recargas de mis recursos internos. No fue una vacación de descanso físico para nada. La boda en la India fue una maratón, fueron 3 días de fiesta hasta las 3 de la mañana con decenas de amigos. Fue extremadamente social, muy caótico y lleno de personas y lleno de fiestas y de bailes y de caminatas. Los aviones, los viajes, los aeropuertos son súper cansados y en París, en el Cairo, salimos a conocer y a caminar y entonces no fueron unas vacaciones de dormir y de no hablar y de estar como echada en una piscina, todo lo contrario, fueron vacaciones, un viaje, por decirlo así, fue un tiempo muy activo, de mucho movimiento, pero un tiempo y un espacio de recargue mental y creativo sumamente profundo.
El momento que dejé el celular, dejé de consumir y crear contenido y de trabajar, porque varias actividades que son lo que más hago en el día a día, se pausaron, ¿verdad? Desaparecieron de mis 24 horas diarias. Mis actividades que más tiempo me toman son trabajar y el tiempo que paso en el celular, que también es trabajo, ¿verdad? El contenido que consumo, que ya se empieza a mezclar porque es una línea tan gris cuando tu oficina es las redes sociales, todo eso se puso en pausa, el celular estaba guardado y las aplicaciones estaban borradas. Y entonces se abrieron todas estas horas para, uno, lo que más pasó es que leí más que nunca antes en mi vida. Nunca había leído tanto y nunca había disfrutado tanto de lo que estaba leyendo. Nunca había saboreado tanto las historias, los personajes, las vidas. Hice una dieta de inspiración todo noviembre y todo diciembre. En la planificación lo estamos haciendo juntas y se trata de cerrar el año consumiendo solo historias inspiradoras. Entonces lo único que leí fue autobiografías o leí, creo que fue una novela, pero estaba basada en una historia de la vida real de una de las primeras doctoras de la China en 1400. Una locura. Y leí solo estas historias basadas en hechos reales de vidas inspiradoras. Y nunca antes había disfrutado tanto de leer, pero nunca antes había pensado tanto en los libros que estaba leyendo. Era como que si estaba viviendo adentro de los libros en todas esas horas que no estaba en el celular, como no tenía mucho en qué más pensar, porque no le estaba dando contenido nuevo cada 10 minutos a mi cabeza, que empezó a pasar. El impacto más grande o el resultado más grande o lo que más noté es que no habían interrupciones a mi pensamiento. Entonces, en cada fila del aeropuerto, en cada vuelo, cuando me despertaba, cuando me dormía, cuando tomaba mi cafecito, lo que sí hice fue escribir bastante. Me llevé un journal nuevo de sueños para estar escribiendo y leyendo. Esas fueron como las dos actividades que reemplazaron la mayoría del resto de actividades. No es que paramos nunca, pero habían tantas más horas disponibles. El resultado que más noté es, hijo de madre, consumir contenido y abrir redes sociales son interrupciones. Eso fue lo que más noté después de un par de días, en los que me di cuenta que cada reflexión que estaba teniendo iba más profundo. Cada cosa que pensaba con respecto al libro que estaba leyendo o que me quedaba colgada en qué será que va a pasar en el libro o solo reflexionando sobre lo que estaba leyendo, solo me quedaba como viendo en el horizonte, sosteniendo el mismo pensamiento. Y lo que más noté es cuánto interrumpe a nuestra cabeza el estar consumiendo contenido, porque es como si comes un bowl delicioso y saludable y tu cuerpo lo está digiriendo y está enfocado en digerir esa comida, no puede estar digiriendo esa comida si estás haciendo snacks cada 10 minutos después de comer. Y entonces le vi súper visualmente a el impacto que tiene en mi cabeza estar consumiendo tanto contenido en el día a día, y es todo en rangos de tiempo súper cortos, todo de 10 segundos, sube una historia y consume 10 segundos de contenido, después sube otra historia y otro, frena y para, frena y para, frena y para. Y me imaginé cómo sería para mi cuerpo si yo estuviese consumiendo comida de esa manera, si estuviese comiendo un snack saludable, pero interrumpiendo mi digestión o inclusive mientras sigo masticando la comida ya con otra nueva cosa. Y lo que más noté es la diferencia que hace cuando le doy a mi cabeza tiempo sin interrupciones para pensar en lo que sea que está pensando. Y sí me asustó, la verdad, un poco. Creo que basta tomarse un break cortito para darnos cuenta de lo heavy que es el mundo en el que vivimos y lo nuevo que es para la cabeza y para nuestro cuerpo y cuánto no hemos evolucionado para estar consumiendo tanta información constante a una velocidad tan rápida y simultáneamente creando a una velocidad tan rápida y como que tan ágil. Siento que ese tiempo sin interrupciones fue usado para pensar más profundo en cualquier cosa, sean procesos emocionales, sean reflexiones, sean ideas, sea en un personaje del libro, sea en la historia que estoy leyendo, en la industria de la que estoy aprendiendo. Y noté que ese tiempo sin interrupciones me llevó a muchísima más claridad. Noté una claridad en lo que quiero, noté una claridad en patrones que no había notado. Y de nuevo, tampoco fue tanto tiempo. No es que hice un detox larguísimo de dopamina y de tecnología, como que no fueron tampoco tantos días. Y eso sí me hace pensar qué pasaría si es que de verdad lo hago por muchísimo más tiempo, si en solo 9 días pude ver
cambios súper profundos. Habían pilotos automáticos y habían detonantes en los cuales solo quería agarrar el celular y ver qué estaba pasando. O quería solo ocupar el tiempo en el taxi al aeropuerto, la fila para, yo qué sé, hacer migración, o en el avión inclusive. Hoy en día casi siempre hay internet en el avión y yo casi siempre compro ese internet en el avión y trabajo en el avión. Y entonces tantas horas también simultáneamente desconectadas, el celular se volvió un lugar súper aburrido, lo cual fue interesante notar lo aburrido que es el celular como aparato cuando no hay redes sociales, que hace sentido porque buscamos que sea más divertido llenándolo de cosas interesantes y notificaciones y comentarios y cosas sucediendo. Y entonces ese aburrimiento fue un poco incómodo de manejar. La frase que me ayudó a sostener el break, los primeros días pasaba cada 10 minutos, quería agarrar el celular y entrar a Instagram, agarrar el celular y ver qué está pasando, agarrar y ver qué está haciendo el resto del mundo y ver si hay DMs, y también porque es mi negocio, ver si todo está bien. Entonces esas cosas como que se mezclan y la línea es tan gris cuando tienes una empresa digital, porque estos espacios a los cuales somos adictos literalmente también es algo laboral, y es tan confuso diferenciar dónde está la Isa que consume contenido solo en piloto automático, porque estas aplicaciones son tan inteligentes para hacerme hacer eso, y simultáneamente dónde está esta energía creativa que quiere crear y conectar y todas estas cosas. El mantra que me ayudó a pararme cada vez que había esa ansiedad o que había esas ganas de abrir las redes sociales, porque está ya solo tan metido en mi día a día y es como solo un hábito tan automático y tan recurrente, yo me repetía, trabajé súper duro para este break. Y el recordarme cuánto trabajé y me organicé y cuánto trabajé para de verdad poderme dar este regalo, ponía en perspectiva estoy haciendo esto porque quiero, porque puedo, porque elijo, y qué rico poderme dar este lujo y este regalo de esta desconexión. Entonces eso interrumpía un poco ese piloto automático y me llenaba un poquito más de calma. Una de las cosas que sí noté, que fue la parte más dura y difícil, que me hace completo sentido y quiero investigar más, pero me hace sentido que cuando estás atravesando un detox de dopamina, y tuve una conversación con otra amiga que se fue en su luna de miel justo antes de venir a la India, porque muchos de los amigos aprovecharon también para organizar otros viajes, y estos amigos se casaron el año pasado, pero esperaron para hacer su luna de miel antes de ir a la India, y se fueron 3 semanas antes de la India de viaje. Estaban en Bután, no me acuerdo dónde más, pero lejísimos. Y aprovecharon los dos para dejar su celular durante todo el viaje. Y entonces dejaron el celular todos los días literal en la caja fuerte y pasaron su luna de miel en completa y absoluta conexión juntos. Y lo que mi amiga me contó es que ella, cuando hizo su primer retiro de meditación en silencio, una de las cosas que le pasó es que empezó a tener estas sensaciones y emociones súper catastróficas de que su novio en ese momento, que era su esposo, se había muerto, porque estaba tan desconectada en este retiro de silencio y de meditación. Empezó a tener estas ideas súper catastróficas y a enfrentar muchísimos de estos miedos de como que qué pasa si cuando salgo de este retiro algo súper terrible sucedió. Y cuando me empezó a contar eso, me dijo que ahora que hizo detox del celular en su luna de miel, le volvió a pasar, pero a otra escala. Empezó de nuevo a tener estas emociones y estas sensaciones de como, ¿qué pasa si algo súper grave está sucediendo y yo no sé? ¿Verdad? Porque el rato que te cortas esta comunicación y este canal constante y absoluto al minuto de todo lo que está pasando en tu mundo, ¿verdad? Con las personas que amas o en tu industria o en tu algoritmo, empieza a haber ese FOMO tan profundo. Y yo también sentí algo similar, que en algunos momentos de repente, sea cuando me levantaba o sea en la mitad del día, tenía esta urgencia por ver todo está bien en redes sociales. Y fue súper interesante porque me doy cuenta cuántas de esas emociones incómodas solo cubro en el día a día, abriendo redes sociales y comprobando que dándole dopamina a mi cerebro y dándole ese placer y esa gratificación inmediata, cubre, ¿verdad?, esas dudas y esos miedos. Pero probablemente esas dudas y esos miedos están viniendo no de que algo grave está pasando, sino de otros procesos emocionales que necesitan ser procesados en vez de solo ser tapados con una cucharada de azúcar. Entonces esa fue la parte más incómoda, estos momentos de repente en los que sentía que tal vez algo súper malo estaba pasando y sentía este deseo por cubrir eso en vez de respirar, en vez de procesar qué estaba pasando, en vez de atender a mi cuerpo. La urgencia era entrar a redes sociales. Sí, entré un par de veces a redes sociales, tenía Instagram en el celular de mi novio para ver que todo estaba bien. Extrañé cosas y eso fue súper lindo, y de nuevo por eso es tan gris y las líneas son tan
como que no es ni blanco o negro y es súper paradójica. Para mí fue súper paradójica la experiencia porque también puso muy en perspectiva la suerte que tengo de tener acceso a estas herramientas. Creo que eso también fue puesto en perspectiva porque todos los libros que leí de estas personas súper inspiradoras, líderes de su industria o de personas que cambiaron, ¿verdad? Que dejaron una huella, todas las historias que leí fueron de personas pre-redes sociales y de poner en perspectiva cómo tenían que hacer para construir negocios, empresas, su impacto sin internet, sin estas herramientas que hace que todo sea tanto más asequible y fácil y global. Y entonces simultáneamente, aunque le gané este respeto, ¿verdad? Y pone en perspectiva, sentir la diferencia que hace no tener esta interrupción constante de redes sociales y lo que eso le hace a la cabeza y a los pensamientos y a la creatividad y a la inspiración y cuánto contamina los pensamientos. Creo que esa constante interrupción lo que hace es contaminar también nuestra personalidad, nuestra originalidad, nuestras ideas. Creo que fue súper lindo tomarme este break intencionalmente para pensar en el 2025 y noté cómo cada vez que pensaba en lo que quiero, en mis metas, en mis sueños, se sentían más puras y con solo días, ¿verdad? No fue tanto tiempo y ver el impacto que tiene purificar esos pensamientos en vez de contaminarlos con tantas voces y tantos mundos de manera como inmediata y sin tanta selección, porque sí estaba consumiendo, entonces todo el contenido que estuve básicamente consumiendo durante esos 9 días fue de historias inspiradoras, de industrias completamente diferentes a las mías, de una manera mucho más profunda. Leer un libro te toma muchísimas más horas que leer un post. Y entonces en el tiempo que leo un libro me puse a pensar en proporción, si ese es el contenido que estoy consumiendo, cuántas otras vidas o pedacitos o estos snacks inmediatos de gratificación inmediata consumo en el mismo tiempo que me leo un libro, y la diferencia es abismal. Entonces me fui obviamente tanto más profundo en el contenido que sí estaba leyendo, estos libros mucho más largos y biografías y aprender de la vida entera de una persona y de todo lo que tomó y de profundidad, lo cual me inspiró muchísimo más y activó esta hambre y este antojo tan profundo por aprender más. Ese yo creo que fue una de las partes más hermosas. Me siento con un hambre desenfrenada por aprender más de estos mundos que no sabía que existían. Uno de los libros más interesantes que leí fue de el ingeniero de sonido de los Beatles. Yo no soy una persona que sabía algo de los Beatles. Obviamente sé lo que es cultura general, pero yo no sabía nada de su historia. Y el libro, desde la perspectiva del ingeniero de sonido, no solo aprendí cómo él terminó siendo el ingeniero de sonido de los Beatles, que es una historia loquísima, sino de obviamente el proceso creativo detrás de lo que hicieron los Beatles. Yo no sabía nada de esa época, de la música en los 60s, en los 70s, en los 80s, y me dio esta hambre desenfrenada por aprender de ese mundo. Leí muchísimo de chefs, historias de chefs famosos, que también de la editora in chief de la revista Gourmet, ese fue de los mejores, pero bueno, ya les voy a dar toda la lista de los libros porque estuvieron extraordinarios, pero leer tantas historias inspiradoras, me quedé con un par de puntos importantes. El número 1 es que hay tantos mundos, hay tantas oportunidades, y leer de todas estas historias y estas personas tan exitosas en lo que hicieron en su momento y ver cuántas más de estas historias están disponibles. Tengo un listado gigante de libros por leer. Ninguna de estas personas estaba como, solo hay espacio para una persona, si una persona gana, todos perdemos. Creo que especialmente leí un montón de libros de chefs y me metí a ver también documentales de los Beatles y de esa época de la música. Habían tantos cantantes en esa época que ahora son legendarios y cambiaron la historia de la música y la cultura para siempre. Y los chefs también. Cada uno de estos libros menciona a otras personas inspiradoras, a otros líderes de la industria. Un chef en Francia menciona a diferentes personas que un chef en Nueva York. Y solo me quedé con esta perspectiva de hay tanto espacio, hay tanto lugar, y cada una de estas biografías o autobiografías es un mundo completo y hay tantos mundos y hay tanto espacio. Creo que fue súper lindo meterme de cabeza a este mundo del cual no sabía nada, ¿verdad? La música, el rock and roll, la música en los 60 y los 70s. Y porque no sabía nada, esa es la magia de meterte a un lugar donde eres principiante, de hacer algo por primera vez, de aprender a hacer un nuevo tipo de ejercicio, que hay estas personas que son expertas y que llevan años ahí y que tú no sabías nada de estas personas. Entonces es como, ¿cuántos otros mundos existen de los cuales no sé nada?
de los cuales no, ni siquiera he escuchado. Es como esta paradoja de lo grande que es el mundo, de lo chiquitos que somos, de lo poco que importa el qué dirán y de lo hermosa que es esta oportunidad para hacer algo extraordinario y para dejar esta una historia. Y al mismo tiempo, ninguna de estas historias es tan importante. Ninguna de estas historias era tan importante como para que yo la conozca hasta hoy en día, que por accidente me la encontré. Entonces esta paradoja de lo chiquitos que somos como seres humanos, de lo grande que es el mundo, pero también de lo grande que es el universo, la historia y cuántas personas inspiradoras han existido y de que ninguna de ellas fue tan importante como sus fracasos, sus altos, sus éxitos. Muchos de ellos ya no están en el mundo y tal vez de las pocas veces en las que son recordados es a través de un libro que dejaron que a veces es leído, ¿verdad? Leí esta novela, pero basada en la historia de la vida real de una de las primeras doctoras de la China de como 1400, y cuando me metí a investigar más sobre su vida, su historia fue completamente olvidada hasta que uno de sus bisnietos encontró un libro y volvió a como rescatar sus logros, todo lo que ella logró y avanzó en como 1400 o 1300. Y es como, de nuevo, esa perspectiva de en un par de generaciones de verdad alguien va a estar pensando en tu caída, tu levantada, ni siquiera tus éxitos gigantes, ni siquiera las cosas extraordinarias que logremos van a ser tan importantes como para ser recordadas muchas veces. A veces eso es triste, pero también creo que pone mucho en perspectiva de, en verdad, vamos a desperdiciar esta oportunidad para vivir una vida extraordinaria o para escribir una historia extraordinaria. Y paradójicamente, la historia de esta mujer es la cual fue olvidada por cientos de años y se quedó en un libro, desapareció de la historia y después volvió a reaparecer. Aquí estoy hablando de ella y me inspiró tanto. Y entonces, ¿qué pasa también si un momento de valentía nuestro va a inspirar a una persona cientos de años más adelante? Entonces me pasé pensando en eso, me pasé pensando en lo grande que es el mundo, lo chiquitos que somos, pero también sobre esta gran oportunidad que tenemos para escribir una historia, que si alguien escribe una biografía de nosotros o escribimos una autobiografía, múltiples libros, ¿qué queremos contar? Que eso para mí es sumamente poderoso e inspirador, especialmente cuando necesito valentía para hacer lo que quiero hacer o para vivir mi verdad o para tomar pasos importantes y valientes. Y eso para mí era lo más importante cuando se trata del 2025. Así que fue sumamente recargante cuando se trata de mis recursos internos. Por más de que estoy cansada y me duele todo, me siento súper recargada en la cabeza. Y creo que al estar leyendo estas solo historias inspiradoras, pensando mucho sobre ellas, quedándome como colgada en esas vidas, solo quería seguir leyendo y seguir pensando en estos libros y les veo como estos munditos a mi alrededor con completo enfoque, porque no estaba haciendo nada más, ni creando nada más, ni consumiendo nada más. Pero simultáneamente eso me ayudó a purificar. Yo creo que esa es la palabra, purificar. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué cambios quiero hacer? ¿Qué nuevas cosas quiero agregar? ¿Qué nuevos sueños quiero plantar? Y esta es la época para hacer eso. La época, creo que es muy común solo tirar la toalla en diciembre y borrón y cuenta nueva y solo irnos con la marea de que diciembre es un mes perdido y de que no hay espacio para hacer nada, pero me siento ahorita sumamente conectada con este es uno de los momentos más importantes de nuestro 2025. Y no solo 2025, 2026, 2027, porque antes de que empiece el nuevo capítulo es donde tenemos que estar preparando el suelo. Y por eso la planificación estratégica y energética 2025 es ahorita, en diciembre. Entonces, me siento cansada físicamente y llegamos a dormir como 12 horas seguidas. Tengo una deuda de sueño, pero lo que sí tengo es unos recursos internos sumamente recargados que creo que también me hizo notar. Hay un episodio de esto del año pasado que se llama Tu zona de magia y filosofía de descanso. Y esta experiencia me hizo irme más profundo con mi filosofía de descanso, que es que necesito ser más específica con el tipo de recargue que necesito para entrar en mi zona de magia. Y fue súper preciso. Fue súper preciso que después de un output tan alto este 2024, lo que necesitaba era parar ese output, es decir, la creación, el consumo inmediato de cosas como que boom, 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 y recargar con cosas más largas, más profundas y con más tiempo para pensar sin esas interrupciones. Así que ahora le guardo a esta experiencia como esta herramienta en mi cajita de herramientas para que cuando sea que he estado o sé que va a haber una temporada de muy alto output, necesito activar este tipo de espacios y organizarme
planeo crear algo similar en el cual me ofrezco no espacio para hacer nada, porque hice muchísimas cosas, sino intelectualmente y profesionalmente y creativamente crear un entorno que me permita regresar sumamente recargada, llena de ideas y con recursos internos como inspiración, hambre, antojo por crear, gratitud, ¿verdad? Creo que alejarte un rato de redes sociales pone en perspectiva la gratitud por poder conectar con personas alrededor del mundo, por tener estas herramientas. Paradójicamente, si bien un detox de redes sociales siempre da un profundo respeto por lo que de verdad significa esta adicción al celular y a las redes sociales, pero simultáneamente no es ni blanco ni negro, también es este canal tan extraordinario para conectar, para contar nuestras historias, para sentirnos identificadas con personas alrededor de todo el mundo, para crecer nuestros negocios, para crear cosas y para compartir y para servir y para entregar. Y en el día a día, especialmente cuando estamos cansados y desgastados, eso se puede esconder y se puede enterrar y se puede confundir. Así que regreso con, les extrañé un montón. Eso sí, extrañé muchísimo. Extrañé la conexión con ustedes y extrañé crear. Sí, tuve estos varios momentos en los que era como que quiero crear contenido, pero qué rico es querer crear contenido y salir de la rueda de hámster de debería estar creando más contenido. Así que tuve reflexiones súper profundas con respecto a mi estrategia del 2025. Se vienen cambios grandes que ya les voy a contar. Voy a lanzar todo un podcast contándoles sobre estos cambios en la estrategia de mi empresa, porque creo que vienen también cambios a nivel colectivo con los negocios digitales y con las redes sociales. Pero sí regreso con este extrañamiento y con esta gratitud de qué suerte tenemos de tener estas herramientas, qué suerte tenemos de tener acceso a usar estas herramientas para nuestros negocios y para nuestros proyectos y para nuestras ideas. Es tan fácil caer en las quejas sobre el algoritmo y obviamente experimentar la adicción a las redes sociales, lo cual no se puede controlar a pura fuerza de voluntad, y caer en solo ciclos de comparación incesante. Y eso de verdad que sí confunde y diluye el privilegio desde ese lado solo mucho más neutral y objetivo, que es un canal de conexión y de distribución. Es un canal de distribución de negocios hoy en día que ya no hay vuelta atrás, ya nunca va a dejar de ser un canal de distribución para nuestras ideas y visiones y productos e historias. Pero sí creo que necesitamos tener estos momentos de poner en perspectiva que estas herramientas no son el fin, son solo el medio, son el medio para construir cosas, son el medio para distribuir cosas. El contenido no es el fin, es el medio para llegar a otro fin, que es impacto, que es servicio, que es tocar una vida, que es tener un impacto, que es poner en las manos de más personas tus talentos o tus productos. Y entonces, si me llevo esta herramienta de tengo que ser intencional de tener estos espacios que me ayudan a poner en perspectiva y a organizar estos propósitos y estas ideas para no irme en una rueda de hámster de confusión, de quejas o de simplemente confusión para qué sirven las cosas y para qué están en cierto lugar, cuál es su propósito. La siguiente cosa que me marcó muchísimo fueron los discursos de la boda. Como les conté antes, fue una boda de 3 días, súper extensa, muchos eventos, muchas fiestas, muchas cenas, mucha comida. Pero una de las cosas que más me gozo y me disfruto de las bodas de Estados Unidos, yo nunca había ido a muchas bodas de Estados Unidos, estaba súper acostumbrada a las bodas más latinoamericanas, especialmente tradiciones ecuatorianas, súper católicas. Y ahora desde que llegué a Estados Unidos he ido a un montón de bodas de acá. Son sumamente diferentes, tradiciones súper diferentes. Y una de las que más me gusta, me saboreo y me gozo son la cantidad de discursos que hay en estas bodas. Hablan los mejores amigos, hablan los amigos del trabajo, hablan sus familias, sus hermanos, sus papás. En las bodas de Ecuador yo estaba súper acostumbrada a que medio que el único discurso es el del papá de la novia. Y en estas bodas en Estados Unidos hay solo tantos discursos. Obviamente hay veces en nuestros discursos son como que no tan buenos, lo cual siempre me hace pensar lo poderoso y cool que es practicar nuestra elocuencia
y la destreza de la comunicación, porque siempre da frutos en otros lados. Especialmente siempre estos discursos cuando se nota que una de esas personas trabaja o da discursos profesionalmente, porque dan tan buenos discursos. El storytelling, la confianza en el escenario con el micrófono. Y hay veces en los que los discursos me marcan. Yo soy la típica que llora con todos, o la mayoría de los discursos. Pero esta boda, los discursos estuvieron extraordinariamente hermosos. Todos los discursos de esos 3 días, habían al menos 4 discursos cada día. Los vows también de los novios, 2 discursos más. Especialmente el último día de la boda hubieron muchos discursos, los hermanos de cada uno, los 2 papás, la mamá del novio, un montón de discursos. Todos fueron tan profundos, tan bien hechos, tan bien hablados, tan buenas historias. Pero lo que más me marcó es que fueron súper precisos con los novios. Fueron tan precisos con describir su esencia y quiénes son. Conocí también lados de los novios de Shane y Nell que no conocía hasta que no escuché estos discursos de amigos de su niñez y de sus papás, o de personas que trabajan con ellos, o de amigos de la universidad, del colegio. Pero algo que me marcó muchísimo es que las cosas que más impacto tienen en estos discursos son los aspectos más originales de estas personas. Cuando alguien da un discurso de alguien, es mal discurso si es genérico. Es aburrido cuando es como, no me dijiste nada. O dijiste cosas solo como positivamente tóxicas, con palabras que todo el mundo usa y palabras que no sabes exactamente qué significan. Pero cuando un discurso es impactante y memorable, es cuando menciona y describe y transmite la verdadera esencia humana, imperfecta de una persona. Y creo que estos discursos lograron eso de una manera extraordinaria. Pero mi reflexión y lo que me quedé pensando y lo que aprendí es que las partes memorables que otras personas recuerdan de nosotros no es nuestra perfección. Nunca es nuestra perfección. Lo que es memorable de estos discursos es lo que les hace personas contrastantes, y sus altos y sus bajos y las partes chistosas, y que sean desorganizados o que el otro sea súper eufórico y ella la tranquila. Como estos discursos son llenos de vida porque son diversos y porque hablan de la esencia de una persona llena de diferentes sabores e imperfecciones y de esa autenticidad. Especialmente estos 2 novios son entre ellos sumamente diferentes, tienen personalidades sumamente diferentes, vienen de culturas sumamente diferentes. Él es de la India, ella es de Nueva York. En la boda éramos todas tan diversas y sumamente diferentes. Y fue este recordatorio de que cada una de nuestras personalidades tiene una diversidad tan deliciosa. Somos personas y seres humanos tan complejos, llenos de altos y de bajos y de dualidades y de paradojas y de diferentes partes de nuestra personalidad y de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan y cosas chistosas, inseguridades y miedos. Y eso es lo que hace a una esencia de una persona interesante. La esencia de una persona, la personalidad, y después si lo llevamos a los negocios, una marca no es memorable e interesante porque es perfecta, blanda y agrada a todo el mundo, sino porque tiene esa diversidad de tantos colores y tantas gamas. Y en esos discursos habían estos momentos tan chistosos en los que la prima decía esta historia chistosísima de su niñez, o el mejor amigo del novio decía esta historia épica de cuando el novio la fregó en la universidad. Y esos discursos solo me recuerdan. En redes sociales es tan fácil perder eso. En redes sociales es tan fácil solo pensar que lo importante es esa foto perfecta y el caption perfecta y el quote perfecto y los emojis y usar el humor que está de moda y la tendencia y la misma canción que todo el mundo. Y escuchando estos discursos, especialmente porque estaban tan variados y tan diferentes y tan únicos, y porque los novios eran tan diferentes y tan únicos, fueron tan divertidos y tan enriquecedores y tan profundos y memorables. Lloré y me tocaron y me movieron. Pero la razón por la que me tocaron y me movieron y fueron memorables es porque fueron humanamente holísticos, imperfectos y llenos de esos altos y de esos bajos. Y las redes sociales tantas veces nos pueden hacer sentir como que tenemos que ser como otras
otras personas y tenemos que estar haciendo lo que todo el mundo está haciendo y tenemos que hablar como todo el mundo está hablando y seguir la estrategia y el método y la metodología, y también nos pueden hacer sentir que es mejor aplanar nuestra personalidad y vernos perfectos en las fotos y enseñar solo el positivismo tóxico, y solo esos discursos fueron este momento tan enriquecedor de recordar que lo que nos hace memorables es nuestra esencia humana y variada y la combinación única de lo que ya somos y de lo que ya hay dentro y de nuestra personalidad, que es diferente, que es chistosa. Y eso incluye nuestros miedos y nuestras inseguridades y las partes dolorosas y las historias difíciles y los triunfos y los altos y los hobbies y también los intereses naturales y genuinos y únicos que ya están en nuestro corazón y que son nuestra verdad. Escuchando esos discursos, solo pensaba qué aburrido sería que todos estos discursos digan lo mismo, o que todos estos discursos solo digan es perfecta y solo digan palabras generales y genéricas y blandas que no te dicen ni lo uno ni lo otro, pero que suenan perfectas y suenan positivismo tóxico. Como que qué aburrido discurso. Y creo que esos discursos van de la mano de estas autobiografías y estos libros, de estas historias, de solo lo que va a ser siempre memorable de nosotros es nuestra esencia. Y nuestra esencia puede sonar romántica, pero nuestra esencia incluye la sombra, la luz, los sueños, los anhelos, tanto como los miedos y nuestras inseguridades y también nuestras debilidades, nuestro humor y nuestras frustraciones y los altos y los bajos de nuestra historia y de nuestros orígenes. Eso es una esencia enriquecedora y rica y profunda y variada, y las redes sociales no proponen eso. Eso es algo que nos tenemos que estar constantemente recordando y creando estos espacios para reconectar y para purificar nuestra voz y nuestra verdad y nuestra personalidad, y recordar que lo que nos hace memorables no va a ser una apariencia perfecta, una niña buena, una persona agradable que dice que sí a todo y quiere solo que es aceptada por todo el mundo y que quiere agradar a todo el mundo y que quiere ser amiga de todo el mundo. Eso en verdad sería un discurso sumamente aburrido, y todos, imagínate todos los discursos de todas las bodas que suenen igual, o qué triste que el discurso de tu boda sean exactamente iguales a los de otras personas. Esos discursos van a ser interesantes y memorables y chistosos cuando transmiten una esencia puramente humana de cosas chistosas y de las partes de nuestra personalidad que a veces queremos esconder y de las cosas que a veces creemos que nos hacen insuficientes, pero que en verdad nos diferencian y nos vuelven memorables y únicos, y de ahí viene esa inspiración. Y escuchando esos discursos también me marcó el que nunca sabes a quién estás inspirando siendo tú misma o tú mismo. Especialmente la novia, Nell, es una mujer tan diferente y todo lo contrario a una niña buena. Le importa un pepino lo que piensa el mundo, le importa un pepino el que dirán, no pide ni perdón ni disculpas, es sumamente directa, tiene límites extremadamente buenos, se comunica de una manera confrontante para mí al principio cuando le conocí, y siempre me inspiró tanto eso de ella, que sabe quién es, sabe qué quiere, sabe qué no quiere y no trata de complacer reglas externas de nadie, especialmente para mí que vengo de una cultura sumamente diferente en la cual una mujer tiene que ser complaciente y complacer a todo el mundo y no poner límites y ser todoterreno. Desde el día en el que le conocí fue tan inspiradora para mí, y todos sus discursos hablaban de eso, y me di cuenta que no solo había estado siendo inspiradora para mí, ha sido ella una inspiración para muchas otras personas en su vida, y no creo que ella sabe eso, y entonces obviamente se lo dije y aproveché para decirle, pero mi recordatorio de esa experiencia fue: nunca sabes a quién estás inspirando siendo tú, y nunca sabes a quién estás inspirando con cosas que tal vez juzgas de ti misma o de ti mismo, tal vez cosas que juzgas de tu humor o de tu energía o de tu rutina o de cómo te organizas o de tu proceso creativo, y son esas cosas especialmente que si las dejas de esconder, tal vez va a ser eso lo que mencionan en uno de los discursos sobre ti, que
que les recuerda a otras personas a ser y les da permiso de ser más ellas mismas o ellos mismos. Creo que cuando escucho estos discursos tan memorables, tan precisos, que describen la esencia de una persona, lo que me recuerdan es qué felicidad es ver a personas siendo ellas mismas, porque lo que crean es espacio y me recuerdan, no me hacen querer ser como ellos, solo me inspiran a ser más yo. Y qué hermoso recordatorio, especialmente para este momento del año, que lo más inspirador que puedes hacer con tu vida es ser más tú, no solo con la perfección y la luz y la abundancia y el positivismo tóxico, sino completamente tú y enseñarte cada vez más completamente tú y dejar de esconder esas cosas que quieres tener escondidas. Tal vez esto va para tu marca personal, dejar de esconderte detrás de tu logo y el post perfecto y el diseño gráfico perfecto y la estrategia perfecta y el humor perfecto y enseñarte solo más auténticamente tú, imperfectamente tú. Pero también en la vida, en el día a día, qué hermoso que las personas no nos van a recordar por la foto perfecta, el caption perfecta o la cantidad de likes. Nos van a recordar por la proporción de solo la esencia que tenemos dentro, que enseñamos y que inspiramos y que compartimos y que conectamos, porque solo así puede haber esta verdadera conexión. Pero qué inspirador es ver a personas súper auténticas, vivir una vida súper auténtica y ver a otras personas reconocer esa autenticidad, realzar esa autenticidad y celebrar esa autenticidad, especialmente en una pareja tan diferente. Yo creo que crecí siempre pensando que una pareja que funciona y una pareja exitosa es una pareja que tiene los mismos intereses, que piensa igual, que tiene exactamente los mismos valores, que viene exactamente del mismo lugar, que tiene la misma relación espiritual o religión. Y ha sido tan inspirador y tan como, wow, qué grande que es el mundo, ver a personas de diferentes partes del mundo tener estas relaciones hermosas. Y esta pareja ya llevan juntos como 6, 7 años y han construido esta vida extraordinaria, pero los dos son literal el yin y yang y tienen una relación que me expande constantemente cada vez que les veo. Y de nuevo, una relación exitosa, una amistad exitosa, una marca exitosa, solo se puede sostener cuando está basada en nuestra verdad, porque si no es insostenible, ¿verdad? Aplanar nuestra verdad, aplanar nuestros pensamientos, nuestra personalidad, esconderla para ser más agradables, para ser niñas buenas o para ir con las tendencias o para pensar igual que todo el mundo. No solo es insostenible, es cero inspirador y nadie sale ganando. Ni nosotros salimos ganando, ni el mundo sale ganando, pero por otro lado, brillar fuerte, sin disculpas, brillar un poquito más fuerte en nuestra verdad, en nuestra personalidad, en nuestras imperfecciones, en nuestra humanidad, en nuestro humor, en nuestras fortalezas, tanto como nuestras debilidades, simplemente respetarlas y honrarlas. Es algo tan inspirador que traer al mundo, sea en un aspecto de negocio, sea en un aspecto social, sea en un aspecto romántico. Ese camino de alta conexión es imperfecto y está basado en toda la gama de grises de quiénes somos y de nuestras preferencias, de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, de cómo funcionamos y cómo no funcionamos, lo que disfrutamos y lo que no disfrutamos, lo que amamos y lo que odiamos, lo que amamos comer y lo que no soportamos comer, la manera en la que nos organizamos y las maneras en las que somos súper desorganizados, lo que nos hace indecisos y súper decisivos. Pero en una boda todo es romántico, ¿no? Como que los discursos son románticos, los votos son románticos, todo está hecho de un lugar romántico, pero es romántico cuando es verdad y cuando está basado en toda esa gama de grises tan complejamente humana, tan crudamente humana, de toda la gama de colores, sabores que tenemos dentro y de cada mundo que somos como seres humanos. Cada uno de nosotros es solo tan único y tan diferente, y creo que de nuevo hay que tener estos momentos y estos recordatorios de dónde estoy aplanando mi personalidad, dónde estoy diluyendo mis sabores más deliciosos y más únicos y más memorables solo para ser más agradable o verme un poco más perfecta o verme más como una niña buena o agradar a todo el mundo, y solo, hey,
a ver, no, para eso no vinimos. Vinimos a brillar y brillar es ser más nosotros y compartir y conectar no solo a través de las cosas que suenan bien y que son perfectas o que son aplaudidas o que son validadas, sino con la gama de grises, de sabores y de condimentos completamente únicos que nos hacen ser nosotros y que por ende nos hacen memorables y que por ende están conectados con nuestra esencia. Así que me llevé esa reflexión de dónde estoy aplanando mi personalidad, dónde he aceptado o diluido cosas que no quiero solo porque suenan bien o porque se ven bien o porque otras personas lo están haciendo, porque también es poderoso no solo decir que sí soy, sino también es decir que no soy, qué cosas he pretendido que soy, que no soy, no me interesan y no me gustan y solo estoy como subida en el tren y en la marea porque se ve bien por afuera o porque otras personas lo están haciendo, porque está de moda, ¿verdad? Sea tan simple como la ropa que usamos o cómo nos maquillamos o las vacaciones que planificamos o los hábitos que adoptamos o cómo comemos o qué comemos o los chistes que decimos. Antes de que se acabe el año, una de mis reflexiones más importantes va a ser en qué lugares estoy aplanando mi personalidad, en qué lugares estoy aplanando mis gustos y qué cosas he aceptado que en verdad no quiero, qué cosas estoy haciendo que en verdad no me interesan. Y en lado positivo, ¿verdad? En un lente de sumar es qué cosas he diluido que quiero amplificar. Entonces, qué áreas de mi vida, qué gustos, qué hobbies, qué actividades les he bajado el volumen solo para como que pasar tal vez desapercibida o no llamar la atención o como que agradar. Y también por otro lado, qué cosas estoy haciendo que en verdad les quiero bajar el volumen. Entonces, me imaginé mucho esta radio de qué áreas de mi vida les quiero subir el volumen para que mi esencia esté más alta y más conectada y más pura y qué cosas necesito bajarles el volumen para que esa esencia pueda estar más amplificada y más grande y más pura. Entonces creo que siempre la fórmula matemática para mí es qué cosas voy a agregar, tanto como qué cosas necesito restar y remover, qué cosas voy a sumar, tanto como qué límites necesito poner, de qué cosas necesito alejarme y de qué cosas necesito agrandarle y sumarle y amplificarle. Y la última cosa hermosa que pasó es que estábamos en camino, estábamos saliendo del hotel, todo el mundo se estaba quedando en el mismo hotel, un hotel súper grande en el centro de Mumbai. Qué caótico lugar, o sea, qué lugar tan ruidoso, tan lleno de actividad. Regresé a Miami, nuestro barrio es súper silencioso y sí me senté afuera un ratito como que wow, el silencio y la paz, porque pasas un par de días en ese ruido como que lo dejas de escuchar y te dejas de dar cuenta de verdad del caos que hay dentro. Pero fue tan divertido, obviamente, solo por unos días poder experimentarlo y podernos meter solo en el centro de Mumbai a sentir eso. Pero estábamos saliendo del hotel, filas de gente, todo el mundo vestido con trajes tradicionales de la India. Todo el mundo hizo un esfuerzo tan hermoso para vivir la experiencia. Éramos como 400 personas, todos vestidos con trajes auténticos de la India. Hermoso bajar al lobby, ver a todos los amigos, las fotos, como que solo fue todo tan enriquecedor y divertido y expuesto a culturas tan diferentes. Nos subimos a un taxi, estábamos mi novio y yo y otra pareja de amigos y había un espacio libre, habían toda esta fila de taxis, ya se imaginarán como que agarrando y subiendo a todos los invitados de la boda. Y había una señora que se veía como la abuela de uno de los novios, tenía entre 75 y 80 años. Estaba solita y estaba siguiente en la fila y nos preguntó si se podía subir con nosotros en el carro. Y fue como que, obvio, nosotros pensábamos que el lugar era súper cerca porque en el mapa salía como a 5 kilómetros. Y fue como que, es una subida en el taxi de 5 minutos. Ajá. Hicimos más de 1 hora y media porque el tráfico de Mumbai, hijo de madre, no es algo que quiero repetir, pero sí fue un regalo. Y les voy a contar por qué. Esta señora era la tía abuela de la novia. ¡Qué persona tan icónicamente interesante! Nos contó que está en la universidad, que está estudiando una especialidad en política y relaciones internacionales enfocada en el conflicto de Gaza. Nos habló con una pasión que yo nunca había visto a una persona de esa edad estar tan llena de una pasión por la vida. Fue recargante, fue inspirador y puso en mucha perspectiva como que qué quiero estar haciendo a esa edad y quién quiero ser a esa edad, si ojalá esté viva a esa edad y tenga la salud para disfrutar la vida a esa edad de esa manera. Esta señora va a la universidad
universidad, va a clases, camina ni sé cuántos kilómetros todos los días con una amiga. Después nos habló de su club de libro, de su club de ajedrez, nos habló de que está viuda, pero de sus novios, ¿ok? Nos habló de sus novios, nos habló de lo que cocina. Ya ni siquiera me acuerdo de todo lo que habló durante esa hora y media, porque obviamente todos solo le estábamos haciendo preguntas de los libros que está leyendo y de lo feliz que está de estar en la India. Después llegamos a la boda y era un evento en el cual la familia de la novia le entrega a la novia a la familia del novio, pero no es el matrimonio. Hubieron 3 eventos y la boda fue el tercer día, entonces este fue el segundo día y llegamos a este lugar que era como un pasillo hecho como mercadito en la boda, en el cual habían solo personas ofreciéndote cosas. Habían aretes, habían carteras, era todo regalo de la boda, era el evento de la boda. Cocos y todo tipo de comida y todo tipo de bebida y dulces, como música a todo volumen y músicos y tambores y personas haciéndote henna a un lado. Y la novia después llegó con todas sus amigas y toda su familia subida en una cosa y le entregaron al novio música y ruido y todo. Y nosotros estábamos subidos en unas graditas para poderle ver a la novia pasar y ver el ritual o la tradición. Esta señora estaba subida en una silla viendo para tomar fotos. Y yo decía, esta señora, cuidado se cae. O sea, yo no podía dejarle ver porque decía, cuidado se cae. Estaba subida en un lugar que no se veía tan seguro. O sea, ni siquiera yo me hubiera sentido tan segura porque qué tacos, que el traje, estábamos todos como súper caótico el lugar. Bueno, la señora estaba tan feliz grabando todo, tomando fotos, vestida con su traje de la India. La novia es de Nueva York, en su hábitat completamente diferente a lo que está acostumbrada. No sé a qué vuelo se habrá subido para llegar, ¿verdad? Es un viaje larguísimo. Tan energizada. Y yo, qué cansada, necesito un café y me subo al carro y esta señora de 80 años que se le desbordaba el amor por la vida. Sí fue súper loco, me reflejó un montón de cosas. Yo creo que siempre había crecido con esta idea de que ya a esa edad medio que lo que haces es ver un montón de tele y ver a tu familia. He escuchado mucho esta idea de que te retiras a tal edad, a los 60, 65 y después de eso tienes una vida tranquila y con hobbies, y esta señora me expandió de maneras tan extraordinarias. Y de nuevo, creo que es el tema de todo este episodio, es qué cosas nos llenan de vida y qué cosas no podemos esperar ni podemos delegar el llenarnos de vida. No podemos delegar ni esperar ni posponer hacer las cosas que queremos hacer, ni vivir las experiencias que queremos vivir, ni dedicarle tiempo a las actividades y los intereses que tenemos. Si esta señora a sus 80 años está en la universidad estudiando política para entender el conflicto de Gaza, nosotros podemos dejar TikTok e Instagram por un par de horas para ir a aprender algo nuevo o para hacer ejercicio o para leer un libro o para trabajar duro o para atravesar un reto o para aprender a hacer algo que no sabemos hacer o para resolver algo difícil o para tener una conversación, en verdad, para crecer. Como que si esta señora puede estar teniendo una vida más activa que la mía, literalmente, y puede tener más estimulación intelectual que todos los jóvenes de 30 años que estábamos en ese carro, como que, creo que eso pone en perspectiva de qué estamos haciendo con nuestras horas, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Cuántas horas estamos ahí solo tirados en el sillón, viendo Netflix, consumiendo contenido mientras además vemos la película sin enfocarnos en una sola cosa? ¿Y de cuánta vida nos estamos perdiendo? ¿Cuántas cosas estamos solo dejando pasar? Pero sus ojos estaban tan prendidos en estrellitas sobre todo lo que ella hablaba. Hablaba de su vida, hablaba de ella misma, hablaba de su esposo que había ya fallecido, hablaba de sus amigas y de sus amigos y de la ciudad, vive en DC. Tenía chistes y nos molestaba. Y yo solo decía, si esa señora está tan llena de vida y se le desborda la pasión por vivir a esa edad, ¿cómo habrá sido de joven? Y ojalá que haya tenido eso toda la vida, pero me dejó solo con esta infusión de ganas de vivir, que de nuevo, para conectar con todo lo que hemos hablado, nunca sabemos a quién estamos inspirando cuando estamos llenos de vida, cuando estamos llenos de pasión, cuando estamos llenos de creatividad y llenos de inspiración. Tal vez solo toma que te subas por accidente a un taxi con una persona que no te conoce y porque estás tan llena de vida, tan inspirada, tan llena de hambre por impacto, por crear o por aprender, para que le toques la vida a alguien de una manera extraordinaria. O tal vez solo a través de tu humor, o tal vez a través de hablar de tu personalidad, de ser tú, de poner un límite, de
de decir lo que quieres decir, de compartir tu opinión, de compartir lo que de verdad piensas sobre un tema en vez de solo agradar, en vez de solo aplanar tu opinión para sí, como que para que nadie, por el qué dirán, quién sabe, y es esa chispa. Esa pequeña chispa, ese pequeño brillo en los ojos que le inspira a otra persona de maneras extraordinarias. Pero esa señora me quedé con esta frase de no podemos posponer nuestra vida llena de vida. No podemos posponer el encontrar las actividades que nos apasionan, el llenar nuestra vida de cosas enriquecedoras y llenar nuestra vida de cosas que nos nutren y que nos estimulan intelectualmente y de solo aprender y de encontrar personas con quien compartirlo y de también visualizar una vida en la cual hasta el último día nos rodeamos y elegimos y amplificamos las cosas que amamos y que nos interesan. Tal vez para mí no va a ser estudiar a los 80 años sobre la situación política de Gaza, tal vez para mí va a ser historia del arte y para ti tal vez va a ser acerca de la matemática o la ingeniería o la arquitectura. Esos intereses que por alguna razón prenden chispas dentro de nosotros, que nos recargan de adentro para afuera y que nos llenan de vida, y necesitamos dedicarle tiempo a encontrar eso, sea a través de leer libros nuevos o de meternos a clases o de consumir contenido diferente o ver documentales diferentes, pero sí necesitamos encontrar. Lo que me llevé de esta señora tan inspiradora y tan llena de energía es que nadie va a encontrar lo que nos apasiona por nosotros y nadie va a encontrar ni los temas, ni las actividades, ni las cosas que amamos hacer por nosotros. Es un experimento de vida que necesitamos meternos a una clase de cerámica, a ensuciarnos las manos para descubrir qué nos prende y qué nos apasiona y qué prende estas chispas, y más que nada tener momentos en la vida, literal en el calendario, para recordar y hacer un inventario de cómo, dónde están estas chispas y esta energía y cómo está mi vida, hacia dónde estoy yendo, me gusta esta dirección, desde qué actividades estoy llenando mi calendario, cómo están mis relaciones, qué tan prendida me siento, qué me está apagando mi fuego interior y qué me prende, qué necesito hacer para reubicarme en el mapa de que vinimos a tener una vida llena de vida y a construirla y a nutrirla. Y van a haber temporadas, no siempre se va a sentir así, pero llenar nuestra vida en general a través de los años de actividades que vayan más allá de solo ver televisión y consumir contenido y quejarnos de que es lunes, porque si no, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué historia vamos a dejar? ¿Qué autobiografía vamos a escribir? ¿Qué discurso van a decir de nosotros en nuestras bodas? ¿Cómo nos van a describir nuestros amigos? ¿Verdad? Como que no es algo que podemos posponer y no es algo que podemos dejar pasar y no es algo que podemos delegar y no es algo que puede esperar para después. Tal vez es empezar con 1 hora al día de no ver televisión y no ver redes sociales. Tal vez es una redirección profesional, tal vez es un redescubrir quién eres después de tu maternidad, tal vez es empezar a soñar con un nuevo trabajo o con una nueva misión o con el negocio que siempre has querido empezar. Tal vez es solo entretener una idea, ¿verdad? Tal vez no se trata de cambiar nuestra vida de la noche a la mañana y dejar todo no, tal vez es solo el entretener. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo libre? ¿Qué estoy haciendo cuando me levanto? ¿Y qué estoy haciendo cuando me duermo? Porque esta señora solo hablaba de las actividades que hace en el día a día. Obviamente nunca dijo, paso 7 horas en TikTok. Nunca dijo que ve televisión. Habló de lo que lee y habló de lo que crea y habló de lo que hace con su cuerpo y las actividades que tiene y de los hobbies que tiene. Y me puse a pensar lo importante que es como adultos tener estos hobbies. Sea leer un libro de fantasía, sea ver documentales, sea escuchar música en vinil de rock and roll, sea hacer meditaciones que te gustan 5 minutos en tu break del trabajo. Hacer lo que podemos con lo que tenemos en donde estamos. Pero infusionar a nuestra vida de vida no es una cosa de transformar mi vida de la noche a la mañana y manifestar. No, es lo que hacemos cuando nos despertamos y lo que hacemos con la hora libre y el tipo de comida que cocinamos y lo que hacemos un domingo y lo que hacemos en la hora del almuerzo y el tipo de música que escuchamos cuando estamos en camino, manejando o en el tráfico. Es lo que hacemos con esos tiempos libres, de esos momentos de vacaciones para infusionar a la receta de nuestra vida de un poco más de sabor y con condimentos un poco más contrastantes y un poco menos aplanados y aburridos y predecibles.
Tal vez es el tener una conversación un poco más controversial con tus amigas y compartir opiniones que estaban escondidas, o traer un poco de mejores preguntas a tu date night con tu pareja en vez de hablar de lo mismo de siempre. O tal vez es tener una conversación que nunca has tenido con tus hijos o con tu mamá o con tu prima. Tal vez es, en vez de ver redes sociales hoy día, llamar a tu prima con la que no has hablado en un montón de tiempo, o pasar tiempo con tu sobrino que no le has parado mucha bola, o tal vez priorizar un nuevo tipo de movimiento y de actividad en vez de sentarnos a ver televisión de nuevo esta noche. Creo que hay tantos de estos momentos que son tan desperdiciables por accidente y tan desperdiciables porque la vida es muchas veces súper difícil y puede ponerse súper retadora y puede ponerse súper triste y puede ponerse súper estresante y llena de miedos, pero entre toda esa vida hay estos momentos en los cuales podemos infusionar de un poquito más de energía, de un poquito más de vida, de un poquito más de nuestra esencia, porque hay momentos que se están desperdiciando, y creo que ese es un buen lugar para empezar a decir, ok, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy haciendo con todas estas horas de mi tiempo? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en mis redes sociales que no me están sumando, me están drenando, que no me están construyendo? Y utilizar momentos que están siendo desperdiciados para construir algo, para poner un bloquecito de construcción, para poner un bloquecito de pasión, para poner un bloquecito de esta energía y de esta chispa y de estas ganas de vivir, o ganas de aprender, o ganas de experimentar cosas nuevas y diferentes, o de aprender sobre algo que nunca antes habíamos aprendido, o de tal vez solo romantizar un momento mundano que no estamos romantizando y que tal vez lo llenamos de quejas y de solo qué pereza y por qué tengo que hacer esto y por qué me toca, y tal vez es solo romantizar el cocinar tu cena, ¿verdad? Como que estos momentos que pueden ser transformados en una historia de cuando me cocino mi cena todos los días con una nueva receta asiática porque estoy aprendiendo de comida asiática. Entonces solo transformar el hecho de qué estoy comiendo y con qué vegetales estoy experimentando con mi cena ya es otro lente completamente diferente entre algo que solo tengo que hacer y me toca hacer y algo que solo construye. Qué hermoso poder vivir con esta pasión y esta vida de tener actividades que amamos hacer, y si todavía no encuentras las tuyas, hay que seguir en esa búsqueda. No creo que la búsqueda se acaba, no creo que es una receta que solo ya conocemos. Tal vez es momento de meterte en una clase, tal vez es momento de probar una nueva clase en la universidad, tal vez es momento de ir a la librería, ir a una sección de libros que nunca antes has conocido, tal vez es momento de meterte a Pinterest y buscar una receta de un tipo de comida que nunca has probado. Tal vez es momento de ir a un restaurante que nunca has probado, o a un café que nunca has ido, pero que está en el mismo barrio por el cual manejas todos los días y está siendo desperdiciado. ¿Cuánta vida estamos desperdiciando entre estos huecos de también la vida y el trabajo y los problemas y el estrés y los proyectos y los deadlines? Pero entre todo eso, ¿cuántos minutos y cuántas horas se están desperdiciando y están siendo aplanados cuando podrían estar llenándose de vida? Tengo que decir que también fue una experiencia que me entregó mucha claridad acerca del duelo migratorio. Creo que ver a Shane, a este amigo que solo conocía en un ambiente de Estados Unidos, gringo, con sus amigos gringos, y entender su origen, entender de dónde viene, entender su cultura, entender tantas partes de él, solo verlo en su contexto. Él vivió en la India creo que hasta sus 15 años y solo le conocí de una manera, no pasamos mucho tiempo con ellos, ya se imaginarán que ellos estaban de lado a lado y no pudieron sentarse ni un segundo, pero a través de esa experiencia de ver a su cultura y conocer su cultura y estar en este país donde él creció y donde es toda su familia, conocí también una parte de su esencia que no había conocido antes, y le entendí tanto más profundamente a él y a la novia también, a través de conocer y hablar con sus papás y los amigos de sus papás y escuchar los discursos, y me dio mucha claridad acerca de lo que es el duelo migratorio. Así que tengo un montón de notas sobre eso, pero voy a hacer todo un episodio sobre el tema. Pero me dio mucha gratitud. Si tuve este momento cuando estábamos en la boda bailando y todo este ruido, y mi novio hizo la coreografía y bailaron todos los hombres, practicaron todos los días para hacer su baile de la India. Tuve este momento en el que me empezaron a salir lágrimas de estar en este lugar rodeado de todos estos nuevos amigos, y de solo me vino este momento de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago en la India? ¿Qué hago con todas estas personas? ¿Qué hago aquí?
creo que un pedacito del rompecabezas de mis últimos años se terminó de integrar, de regresar a ver a mi novio, de que se me desborde literal el amor por él y ver que toda esa experiencia y todo lo que estaba viendo en ese momento es uno de los regalos, conocer a todas estas personas, todo este nuevo mundo, estos nuevos amigos, estas nuevas culturas, estas nuevas experiencias, vienen gracias a saltos súper miedosos, súper difíciles y súper valientes que di en los últimos años. El haber dejado todo, el haberme mudado sola a Nueva York, el haber aplicado a la lotería del Green Card, el haber abierto un dating app y haber ido a un date con un desconocido de Nicaragua. Todo lo que estaba viviendo en ese momento cuando regresé a ver a mi alrededor, en ese momento tan profundo y enriquecedor y memorable de mi vida, solo pude ver cómo todo estaba conectado a momentos y decisiones y pasos y más que nada saltos al vacío de cosas que me dieron tanto miedo y de cosas que fueron súper retadoras de hacer. Pero hay esos pequeños momentos en los que se cierra un ciclo y la perspectiva hace sentido de como que, para esto fue el atravesar un divorcio, para esto fue el reconstruir mi vida, para esto fue el empezar, entre comillas, de cero, para esto fue el mudarme a otro país, para esto fue el duelo migratorio, para esto fue el dejar todo lo que conozco y toda la seguridad que tenía, para esto salté, para que el mundo sea grande. Y quiero cerrar con que no hay límite para lo grande que puede ser nuestro corazón, porque al mismo tiempo de ver a todas estas personas hermosas que han llegado a mi vida, simultáneamente ya no podía esperar a contarle todo a mis mejores amigas y a mis amigas del alma y a todo el mundo que también acabo de ver en México, porque ahora tantas de mis amigas se mudaron a México y les acabamos de ir a visitar, y en Ecuador, y de wow, antes mi mundo, yo tenía tanto miedo de que mudarme a Nueva York significaba perder algo y significaba que el corazón siempre iba a estar dividido y que nunca más iba a tener un solo hogar, y de que ahora estaba perdiendo a mis amigas y perdiendo a mi mundo, que siempre había sido mi mundo. Y en ese momento solo pude ver cómo el corazón es tanto más grande de lo que le damos crédito y tiene espacio para tantas más cosas de lo que a veces pensamos. Y si bien el duelo migratorio fue tan largo y mucho más retador de lo que me esperé o de lo que pensé que hacía sentido, ahora entiendo que el duelo migratorio era también la expansión del corazón para que puedan entrar también estas experiencias y estas personas y este también nuevo mundo en un nuevo país, en un nuevo idioma, en inglés, de solo evidencia, una pequeña evidencia que me deja con esta curiosidad de qué tanto más grande se puede hacer mi corazón, qué tanto más grande se puede hacer mi cerebro y mi cabeza y las ideas que puede sostener y las cosas que puede experimentar. Hay solo tantos mundos en el mundo, tantas culturas y tantas tradiciones y tantas maneras de vivir una relación y tantas maneras de casarte y tantas maneras de experimentar la familia, tantas maneras de organizar un evento, tantas maneras de ser exitoso o exitosa, tantas maneras de tener un impacto, tantas maneras de vivir tu vejez, tantas maneras de ser una buena amiga o un buen amigo. El mundo es tan grande y a veces las redes sociales, estas burbujas de eco o vivir, estamos a veces tan metidos en el grupo social o en la relación en la que estamos que se puede sentir como que el mundo es limitado, pero estas experiencias son solo vuelan la cabeza para recordarnos que hay tantas posibilidades, tantos mundos, tantas opciones, tantas experiencias que quedan por vivir, tantas soluciones por encontrar, tantos caminos por crear que sean solo para ti y que funcionen solo para ti y que nos llenen de vida, para que la vida que vivimos y el legado que dejamos y la historia que dejamos atrás sea una combinación de una receta completamente única que no se tiene que parecer a la de nadie más, para que cuando, espero que todos los que estamos escuchando esto tengamos 80 años y nos subamos a un taxi en camino a una boda con personas de 30 años, les contagiemos de tanta vida que les inspiremos por años de años, y para que cuando tengamos una conversación o seamos recordados por nuestra verdad y por nuestra esencia y nuestra valentía, y no por la perfección o las apariencias, sino por la profundidad de sabores y de colores de la vida que creamos para nosotros. Así que les prometo, ahora sí, un episodio completo del duelo migratorio, porque nunca
he tenido tanta claridad con respecto a lo que es y por qué es tan difícil, lo que de verdad involucra. Así que le voy a dedicar todo un episodio a eso. Les dejo aquí abajo el link, las aplicaciones para la planificación estratégica y energética avanzada del 2025 están por cerrar y estamos casi completos. Hace rato que no hacía algo tan avanzado. Así que para todas las que ya están dentro, me están picando los dedos para empezar. No saben cuántas notas y cuántas cosas tengo listas para este programa. Les dejo eso aquí abajo. Y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho y que su vida esté llena de vida hoy.